Bueno, ahí les comparto pantalla. Este que voy a hacer ahora está en el archivito ese que les mostré el otro día, que tiene de todos los temas, los tiene ordenados, va por orden. Están en la pestaña de materiales, acuérdense, donde dice primeros parciales. Bien, dice, la función cuadrática g, cuyo gráfico tiene vértice en el punto 1 menos 8, y que además verifica que g, entre paréntesis 3, es igual a menos 6. Bueno, lo que me pide acá es que yo dé la ecuación, ¿sí? De la parábola, o la función. La tengo que generar yo a la fórmula. Está viendo que la parábola tiene vértice en 1 menos 8. De ahí, ¿quién es x? ¿El 1 o el menos 8? El 1. Perfecto, el menos 8 es y. Esto es igual que en todos los puntos que veníamos viendo hasta ahora. El primer número es x, el segundo es y. Pero ahora es la x del vértice y la y del vértice. ¿Sí? Y que además verifica, y acá también me está dando un punto, otro punto de la parábola, que no es el vértice. Acuérdense que el vértice es justo la puntita de la pancita, donde la función venía bajando y de repente empieza a subir, o al revés, venía subiendo y de repente empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, un punto es el vértice y otro punto es un punto cualquiera de la parábola. Entonces, cuando yo tengo que generar la ecuación, me tengo que fijar qué dato me está dando. Nosotros tenemos tres expresiones de la cuadrática: la polinómica, la canónica y la factorizada. Si a mí me da el dato de las raíces, tengo que usar la expresión factorizada. Y si me da el dato del vértice, como ahora, tengo que usar la expresión canónica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todas las expresiones tienen un término, que es el término A, ¿sí? Que es el de mayor exponente, y es el que siempre tenemos que averiguar para poder completar la ecuación. ¿Sí? Yo ahora lo primero que hago es presentar la ecuación que voy a usar, en este caso la canónica. Después meto los datos que le corresponden a esa expresión, en este caso los datos del vértice, la x y la y. Pero esa expresión, que ahora la voy a escribir en el pizarrón, tiene un término que es el A, que hay que averiguarlo. ¿Y con qué se averigua? Con el otro punto que me den. ¿Sí? ¿Se entiende? Me anoto los datitos. Acuérdense que esta es otra manera, esto que está acá, g entre paréntesis 3 igual a menos 6, es otra manera de expresar un punto, es como esto. Lo que está entre paréntesis siempre es x, y lo que está del otro lado del igual es y. ¿Está? Es otra manera de escribir los puntos. Bien. Entonces, primero presento la ecuación. Como el dato que tengo, está Felipe, como el dato que tengo es el vértice, lo que voy a usar es la expresión canónica. ¿Cómo es la expresión canónica? F de x, acá yo pongo F, pero acuérdense que esto, bueno, esta no se llama F de x, se llama G. Miren, esto puede ser cualquier letra, ¿sabes? Como el nombre de la ecuación. Ahora puse G porque el enunciado me decía que se llamaba G, esta ecuación, ¿sí? Y la canónica es la x menos la x del vértice, todo elevado al cuadrado, más la y del vértice. Esta es la expresión canónica. ¿Sí? Esta es la ecuación general. Ahora voy a ponerle los datos particulares de esta función. La x del vértice es esta de acá. Ojo con los signos, porque acá este menos es de la fórmula. ¿Está? Entonces, si este 1 hubiese sido negativo, acá me quedaría positivo, porque me quedaría menos 1. ¿Está? Siempre en la factorizada pasaban lo mismo, ¿se acuerdan? Las x cambian de signo. ¿Está? Tanto acá como en las raíces, solo la x. La y no, porque tiene un más adelante, entonces conserva el signo. Pero acá, si esta x hubiese sido negativa, me hubiese quedado positiva. Acá, como es positiva, me queda negativa. Cambia el signo. Para la y conservo el signo que tiene acá.
Esta es la y del vértice. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Ahora lo que tengo que averiguar es el A. Este es el que me falta. Y para eso siempre me tienen que dar un punto. En este caso me lo dieron ya expresado. Pero hay veces que no lo dan así tan servido. Que por ahí les dicen, la función corta al eje X en X igual a 3, por ejemplo. Si está cortando al eje X, ¿qué dato es? En cualquier función, si yo tengo acá el eje de coordenadas, ¿no? Tengo X, tengo Y. No sé, tengo esta función. Corta el eje X. ¿Qué punto es este? ¿Qué dato es esto para cualquier función? La raíz, los ceros, las ceros o las raíces. Para cualquier función, cuando cortan al eje X, es la raíz o los ceros, como le quieran decir. ¿Está? Y para este punto, siempre, bueno, acá X va a tener un valor, e Y siempre va a valer 0. Entonces, ojo, porque a veces no se lo dan así, sino que se lo dicen así con palabras. La función corta el eje X en X igual a un número. Y yo digo, uy, solo tengo el valor de X, no tengo el valor de Y. No, si está cortando al eje X, Y vale 0, para cualquier función, no solo para la cuadrática, ¿sí? Si me dice que corta el eje Y, estoy acá. Y para cualquier función, cuando corta el eje Y, es la ordenada al origen. Y para este punto siempre X vale 0. ¿Está? Entonces, si me lo dicen con palabras, que corta a alguno de los ejes, el eje que no me está diciendo vale 0. Si corta el eje X, Y vale 0. Si corta el eje Y, X vale 0. Y me van a dar el valor de X o de Y, ¿no? Pero a veces no lo dan así, rapidito. Y uno dice, me falta un dato, pero no. Entonces, de vuelta, presenté la forma, la expresión que yo necesito, metí los datos, como tenía el dato del vértice, usé la canónica, puse la X del vértice, la Y del vértice, y ahora tengo que averiguar el término A. ¿Con qué? Con el otro punto. Reemplazo X e Y y despejo A. Entonces, y va de este lado, acuérdense. Y ojo acá es bastante metódico, porque a veces quieren pasar esto primero, no. Lo primero que pasa es la Y del vértice, lo que está sumando o restando. ¿Sí? Obviamente haciendo lo opuesto. Acá ya puedo resolver esto acá adentro, que es 2. Bien, acá me quedó 2. 2 elevado al cuadrado, me queda 4. Y siempre este número va a pasar dividiendo. Si simplifico, los dos los puedo simplificar por 2. Me queda 1/2. Y ahí tengo el valor de A. Ahora, la pregunta era, o sea, la consigna era que yo dé la expresión. Acá averigüé A. Entonces ahora meto A en esta primera que planteé. ¿Sí? Todos estos pasos yo lo hice para averiguar A. Pero la respuesta que tengo que dar es la ecuación. Entonces la respuesta va a ser g de X es 1/2 por X menos 1 al cuadrado menos 8. ¿Se entendió? Aldana, ¿lo entendiste? Sí, sí, lo que me quedó, no sé si no escuché o se pasó por alto, el X sí, el XB digo, Sí. XB, boludo. El IB, perdón, de la fórmula de canónica. Sí. Cuando yo la pongo todos los datos, deja de ser más y pasa a ser menos.
No, en este caso es porque el i del vértice en el dato que me dieron era negativo. Ah, me había olvidado yo de poner un menos. Si era Ahí está. positivo, lo mantengo igual. Es lo que dije antes, que la x del vértice va a cambiar de signo siempre al dato que a mí me dan. Y la y del vértice mantiene el signo al dato que me dan. Ah, bien, ¿Sí? gracias. No, de nada. Bien. ¿Terminaron de copiar? ¿O hay alguien que está copiando? Así les comparto otro. Otro que también es con canónica, pero bueno, vieron que recién les expliqué eso de que si me lo dice con palabras, tengo que entender que es una raíz. Ahora el que les voy a mostrar no lo dice con palabras, lo dice con el punto, pero necesitamos interpretar que me está hablando de las raíces. ¿Hay alguien copiando? No, supongo que no. Excelente. Bien, este de acá. Me dice, ¿ya pueden ver la pantalla? Dice, la fórmula de la función cuadrática que satisface. La gráfica pasa por los puntos A y B, me da los dos puntos, y la abscisa del vértice está en xb igual a -1. Cuando me habla de abscisa, me está hablando de una x, ¿está? Entonces, el vértice tiene su x y su y. Acá solo me está dando la x, no me está dando la y, ¿está? Eso por un lado. Después me dice qué pasa por estos puntos. Para el punto A, y vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué dato sería? Sí, y vale 0, lo dije hace un ratito con el gráfico. Si copiaron el grafiquito que hice y puse dónde cortaba X y dónde cortaba Y, fíjense que en uno puse que Y vale 0. ¿Y quién dije que era ese dato? Cuando Y vale 0. ¿Era la raíz o La no? raíz, o sea que esta es una de las raíces. ¿Sí? Y el otro punto, que es B, es 0,6. Ahora X vale 6. Entonces, ¿quién es esa? Que también lo dije. La ordenada del origen. La ordenada al origen. Perfecto. Bien. Esperen que quiero chusmear acá una cosa nada más. Porque, claro, hay que hacer... va a estar complicado este. Hay que hacer un sistema de ecuaciones. Esperen que busco otro, porque es muy poco probable que les tomen algo así, chicos, porque el sistema de ecuaciones no es un ejercicio. Pensé que era más simple. O sea, si quieren lo hago, igual creo que inclusive está grabado, porque lo hice el cuatrimestre anterior. Pero es al Pepe perder tanto tiempo con ese ejercicio porque no es algo que sea tomable. Espérenme. Vamos a buscar otro. A ver. Después, si quieren ver los videos de práctica, si yo me acuerdo bien que lo hice, es larguísimo, pero de vuelta, no es algo que sea común de tomar sistema de ecuaciones, ni ahí. Esperen que busco otro examen. Igual estuvo bueno para interpretar cómo escriben los puntos. Bueno, acá. Acá es uno que es mezclado lineal con cuadrática. Vieron que yo les dije que eso sí es común, que mezclen función lineal con cuadrática, que había ejercicios que yo no iba a poder hacer la clase anterior porque vinculaban las dos funciones. Así que bueno, justo acá encontré uno. Bien, me dice, hallar la expresión de la función lineal. Ahora también tengo que presentar la fórmula, pero ya no uso las de cuadrática, ¿sí? Porque tengo que expresar una función lineal. O sea que mi expresión es mx más b.
y me dice cuyo conjunto de negatividad es el intervalo 2 más infinito. Cuando yo les di función lineal, les di un video al principio que decía solo funciones. Y yo lo que hice fue explicarles qué significaba cada parte del análisis de una función, que eran la imagen, que era el dominio, cómo encontrar el conjunto de positividad, de negatividad, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, que funciona igual para todas las funciones. Lo que cambia en cada función es cómo averiguo yo los datos, qué cuenta tengo que hacer para averiguar los datos. Pero interpretar los conjuntos, los intervalos y demás, es lo mismo en todas las funciones. Entonces, a ver si lo tienen anotado o se acuerdan. Si a mí me habla de conjunto de negatividad, ¿quiénes me determinan el conjunto de negatividad y de positividad? ¿Qué dato de una función? Este 2 que aparece acá, ¿qué sería para la función? Para cualquier función, el conjunto de positividad y negatividad está determinado por las raíces. Entonces, siempre, en cuadrática también lo volví a repetir a eso, siempre que me hablen de conjunto de positividad o negatividad, ¿sí? Y me den el conjunto, ese número que aparece con el infinito es una raíz. ¿Está? Eso se lo anotan, se lo remarcan. Si no vieron el video que habla de las generalidades de las funciones, véanlo, porque recontra explico cómo interpretar cada uno de estos datos. Y lo explico porque lo ponen así en los ejercicios. ¿Sí? Así que si no lo vieron, véanlo. Si no tomaron apuntes, revéanlo y tomen los apuntes, porque esa hojita les va a servir para todas las funciones que veamos. ¿Está? Conjunto de positividad, negatividad, raíces, imagen, dominio, lo toman todo el tiempo. Con todas las funciones que les den, se los van a tomar. ¿Está? Así que si no lo vieron, véanlo y anoten todo. Repito entonces, si a mí me da el conjunto de positividad o negatividad de cualquiera de las funciones que veamos, si me dan ese dato, los números que aparezcan ahí son las raíces de esa función. ¿Está claro? Así que acá, cuando me dice que esta función lineal tiene un conjunto de negatividad en este intervalo, este 2 que está acá es raíz de esa función lineal. ¿Sí? Y si es raíz, ¿cuánto vale i? Fíjense que ya es la tercera vez que lo pregunto, es porque lo usan continuamente a eso. ¿Cuánto vale i para cualquier raíz? En cualquier función. Lo dijeron hace un ratito, y yo lo di en el gráfico también recién. Vale 0, si es una raíz. I vale 0, y x tiene un valor. Para la ordenada del origen al revés. La i tiene un número y x vale 0. Entonces, tengo la raíz de la función. Tengo con la raíz también el valor de i que le pertenece a ese valor de x. Y va a valer 0, x va a valer 2. Y me dice que la gráfica de esta función pasa por el vértice de una parábola. Ahora yo eso lo voy a dibujar para que por ahí se interprete un poco más. Pero de vuelta, nosotros ahora tenemos que buscar la expresión de la función lineal. El y es igual a mx más b. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Entonces. No me anoté la parábola. Esto es. Bien. Entonces, yo tengo que buscar una función lineal. O sea que la fórmula que presento es esta. Vieron que en la anterior yo tenía que buscar una expresión para la cuadrática, y ya tengo el dato del vértice. Lo primero que hice fue presentar la fórmula general de la canónica. Ahora me pide una lineal. Entonces, presento la fórmula de la lineal. ¿Sí? Bien.
me dice que pasa por el vértice de esta función. Y además me está dando este dato, que dijimos, que si a mí me da un conjunto de positividad o negatividad, este dato de acá es una raíz. Y esto vale para todas las funciones que veamos. ¿Sí? Si es una raíz, el punto es el número que me da acá y 0. Para cualquier raíz, en cualquiera de las funciones que veamos, y vale 0. O sea que ahí ya tengo un punto. Y después tengo otro punto, que es el vértice, ¿sí? Supónganse que tengo el eje y tengo una parábola. Acá tengo el vértice de esa parábola. Y me está diciendo que la función que yo estoy buscando pasa por ese vértice. Es como que hace esto. Tengo una función lineal, o sea que es una recta, que pasa por el vértice de una parábola. Están tocándose. ¿Sí? Entonces este punto, que es el vértice de la parábola, también pertenece a la recta, porque lo está tocando. Estamos hasta acá. Yo el vértice lo voy a tener que averiguar, porque necesito ese punto. ¿Sí? Necesito generar la pendiente primero y principal, y para la pendiente necesitaba tener 2 puntos, para usar la formulita. ¿Sí? Tengo acá un punto que lo tuve que sacar de acá. No me los dieron servidos los puntos, sino que yo los tengo que ir descifrando. Este es uno, pero ahora me falta otro punto, que es el vértice de esta parábola. Entonces tengo que aplicar las fórmulas de cuadrática para averiguar ese vértice y poder tener los 2 puntos y generar la lineal. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿O me quieren preguntar algo antes de que avance? Sí, totalmente. Igual yo no estaba respondiendo porque estaba desayunando. Está bien, tranqui. Ya con que alguien nadie me dice no entiendo, yo interpreto que están entendiendo. Por eso les digo, si no entienden, díganlo, porque si no yo sigo y entiendo que están entendiendo. Bien, entonces, lo primero que hago cuando tengo que averiguar en cuadrática vértices, raíces, es ver qué tipo de expresión tengo. Porque ¿qué hice yo en el video? Por cada expresión, por la canónica, por la factorizada o por la polinómica, yo les estoy explicando cómo calcular las raíces, el vértice, ¿sí? Cada expresión tiene una manera de calcular esos datos. Entonces lo primero que hago es reconocer qué tipo de expresión tengo. ¿Alguno se da cuenta qué tipo de expresión tengo acá de la cuadrática? Si la canónica, la factorizada o la polinómica. Polinómico. La polinómica, ¿sí? Porque la factorizada tiene 2 paréntesis y la canónica la escribimos hace un rato, tiene un paréntesis elevado al cuadrado, ¿sí? Así que esta es la polinómica. ¿Y se acuerdan cómo calcular la X? ¿Anotaron esas fórmulas? ¿Cómo calcular, por ejemplo, la X del vértice con esto? Bueno, con la polinómica, la X del vértice, sí o sí, primero tengo que calcular las raíces, no me queda otra. La polinómica es la más larga para calcular las cosas. ¿Cómo calculo raíces o conjunto de ceros, como le quieran decir, en una cuadrática? ¿Qué uso? La famosa fórmula que ya la venimos usando hace un montón, además, antes ya era cuadrática. Para las raíces, y vale 0, siempre. Con la resolvente. Las raíces las calculo con la resolvente, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ya cuando vayamos avanzando en los temas, yo no iba a hacer siempre la resolvente, porque ya la saben hacer, sino que yo lo iba a hacer con la calculadora para no perder tanto tiempo. Vuelvo a escribir la fórmula acá, ¿sí? Pero ya vinimos haciendo resolventes antes. Al cuadrado. Y de acá voy a sacar las 2 raíces. Acuérdense, esto sería A, porque está con X al cuadrado. Esto sería B, porque está con la X. Y esto sería C, porque no tiene X. Bien, yo lo voy a hacer con la cálculo y ya voy a escribir las raíces ahí. Después, si ustedes quieren desarrollar Bhaskara, o resolvente, como la llamen, lo hacen tranquilos.
Bueno, las dos raíces dan lo mismo. O sea que tiene una sola raíz. ¿Sí? En realidad tiene una sola raíz que vale 1. Bien, una vez que calculaba las raíces con la polinómica, ¿qué hacía para la x del vértice? Tenía una formulita que era la suma de las dos raíces dividido 2. ¿Sí? Como ahora tengo una sola raíz, no lo sumo, ¿no? De vuelta, si acá me salen dos números iguales es que tiene una sola raíz la función. ¿Sí? Si me salen dos es que tiene dos raíces. Y si me da acá me queda negativa, eso también está en el video. Básicamente se tiene que anotar todo lo que yo digo en el video. Si acá me da negativo, quiere decir que esa función no tiene raíces. ¿Sí? Quiere decir que queda colgando. Supónganse que tengo el eje, y esta raíz acá me dio negativa, no tengo raíces, y es como que la función está así, colgando. Nunca toca el eje X. Este caso que nos dio a nosotros, que las dos raíces valen lo mismo, es el caso en el que el vértice de la parábola justo toca el eje X. Entonces, toca una sola vez. Por eso tiene una sola raíz. Y si me hubiesen dado dos números diferentes, es una parábola que corta dos veces al eje X. Esos son todos los casos. Los tres casos que me pueden tocar de raíces. En este caso, las dos raíces me dieron lo mismo, o sea que estoy en este caso, donde el vértice toca al eje X y el vértice también es raíz. ¿Sí? Entonces acá, para la X del vértice, tengo una sola raíz, que vale 1 dividido 2. O sea que esta es la X del vértice, 1/2. Pero yo necesito un punto, necesito una X y una Y. Acá tengo la X, pero ahora me falta la Y que le corresponde a esta X. Antes de que pase a la X del vértice. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Estos pasos que yo estoy haciendo acá, siempre se hacen cuando yo necesito el vértice y tengo la expresión polinómica. Siempre. No es exclusivo de este ejercicio. ¿Está? Siempre que me toman, siempre que me piden vértice y la expresión es polinómica, tengo que seguir estos pasos. Y si no vieron el video de cuadrática, véanlo porque ahí yo explico expresión por expresión cómo se calcula cada cosa. Bien, ahora, una vez que tengo la X del vértice, para buscar la Y del vértice lo que hago es agarrar esto y meterlo en la función, en las X de la función. Y ahí calculo la Y del vértice. Siempre que calculo la Y del vértice hago eso. Llevo la X a la expresión que tengo y ahí calculo la Y del vértice. Bien. Bueno, lo voy a escribir acá. Tengo 3. Ojo acá, yo pongo el 1/2 en la X y este cuadrado le influye solo a lo que está en X. ¿Está? Al 1/2 en este caso, no al 3. Lo que está elevado al cuadrado es la X. Bien. Bien. Acuérdense los de UA 21 que cuando hacen estas cuentas no agarran la calculadora, ya empiezan a hacerlo con el método de la suma de fracciones que vinimos haciendo. ¿Sí? Les falta todavía. No sé si la escucharon, pero vino mi hija y me dice, ¿cuándo me empiezan a enseñar raíces cuadradas en el colegio? Ay, no se ve ahí, ¿no?
Bien, entonces, la y del vértice es 11 cuartos. Ahora ya tengo los dos puntos para hacer, para generar la ecuación de la recta. Lo primero que tengo que hacer es generar la m, antes de que pase esa parte. ¿Alguien me quiere preguntar algo de lo que hicimos hasta ahora? Bueno, miren que voy a chequear si me van dando bien los números. A ver. Voy a volver a calcular las raíces por las dudas. Bueno, bien. Ahora voy a generar la pendiente. Para la pendiente hacía la y del punto 2 menos la y del punto 1 dividido la x del punto 2 menos la x del punto 1. ¿Quién es el punto 1 y quién es el punto 2? Da igual. Yo puedo elegir punto 1 este y punto 2 este, o viceversa. ¿Está? Mientras respete las x y las y, está todo bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar la pendiente. Hay ejercicios que les dan directamente los puntos, no lo hacen tan rebuscado como acá, pero este servía para explicar cuadrática, por eso también lo usé. Hay veces que directamente le dan los puntos y empiezan desde esta parte, generando la pendiente. Es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Elijo el que quiero como y1 y como 2, ¿tá? A este le voy a poner punto 2 y a este le vamos a poner punto 1. Entonces, la y del punto 2 es 0, la y del punto 1 es 11 cuartos, la x del punto 2 es 2, ¿se va? Esto me dio menos 11. Después, si repasan el ejercicio, hacen toda la cuenta ahí van haciendo el paso a paso, ¿sí? Yo para hacer más rápido, yo lo hago con la calma. Ya tengo la pendiente. Después que tengo la pendiente, la presento dentro de la fórmula. ¿Y cómo averiguaba B? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos varios la clase anterior, eran casi todos, en casi todos había que hacer lo mismo. ¿Cómo averiguaba B? En la función lineal. ¿Se acuerdan? Agarraba cualquiera de los puntos y reemplazaba X e Y. Y ahí averiguaba B. La clase anterior hicimos un montón haciendo eso. Y una vez que hago esta multiplicación, este número pasa para este lado, acá es 0, entonces pasa solo. Pero si acá tuviese otro número, tengo que hacer la suma, la resta, lo que sea. Sigo acá, porque si no, no lo van a ver. Este menos 22 sextos pasa para este lado como 22 sextos.
Y eso es 10. Entonces, ahora mi respuesta tiene que ser la función lineal, que es la pendiente a eso. Están muy callados, no sé si lo entienden o entienden todo. Una consulta, estoy copiando. Donde dice el 0 menos, ¿es un 11 cuartos? 11 ¿O es sextos. arriba? Acá, 11 sextos. Acá. Creo que más arriba, Ah, ahí. miren, ahí puse mal. Era 11 sextos, ¿no? Ah, no, 11 cuartos, está bien. Sí, sí. Ah, no sabía si era un 11 o un 1. Gracias. No, no. Bueno, espero ahí que termine de copiar Aldana y renuevo la llamada. Voy a poner pausa ya en el